Bueno, aquí estamos bienvenidos aquí a Crossing Lines. Mi invitada hoy es Claudia Betancourt, una colombiana paisa, tenaz. Y lo que queremos compartir es lo que hace una persona exitosa. El triunfo realmente no es complejo, pero es una maratón, no es un sprint, Ujú. no es un embalaje. Y si nosotros primero tenemos la claridad de lo que queremos y, y le tenaciamos, entonces el triunfo va a ser el producto de esa consistencia, de poder aguantarse a veces el miedo, donde le dicen a uno, donde uno ve como que dice, esto nunca va a llegar, y decir, ¿sabes qué? No cambio de camino, porque mucha gente lo que hace es que cuando se le hace difícil cambia de camino. Y después se pregunta, pero yo por qué no logré algo tremendo en mi vida. Y resulta que es que has estado cambiando de caminos, iniciando un montón de vainas y resulta que no llegas a ningún lado. Así es. Entonces, el triunfo es el producto de la consistencia y nuestra voluntad de no salirnos del camino y entender de que el resultado no es inmediato. Y aquí tenemos pues una persona que se ha transformado, que ha transformado su vida, pero que también ha hecho uso de todas las herramientas a través de su camino, de personas que la han eh, impactado, o a veces unas palabras, solamente una palabra es suficiente. Entonces, bienvenida Claudia, a ver, Alberto, feliz de estar acá contigo compartiendo. De hecho, ya habíamos hablado por teléfono y me pareció súper interesante, eh, pues como todo el manejo que tú le das, todo lo que quieres aportar. Entonces me parece espectacular estar acá compartiendo este espacio tan bonito y que esperemos que mucha gente les guste. perfecto. Entonces, ¿qué tal si empezamos, Claudia? ¿De dónde vienes tú? Obviamente, tus primeros añitos. ¿Quién es tu familia? ¿Dónde naces? Bueno, yo nací en Medellín. eh, Siempre estuvimos como viviendo más o menos en el mismo barrio desde que yo tenía 5 años, pero a los 6 años a mi papá le da un derrame cerebral, eh, y eso impactó la familia, porque cambió absolutamente toda la dinámica, todos los papeles, todo giró, o sea, hizo un giro así. Y de ahí, entonces, yo creo que eso fue en parte lo que me definió como ser humano y fue lo que me ayudó a salir adelante y pues y ponerle tantas pilas pues a esto que es mi carrera, que soy maquilladora hace más de 30 años. Perfecto, perfecto. Y eso pues es un brinco grandísimo el que das desde aquí hasta allá. Pero yo me imagino, ¿cierto? Porque hay mucha gente que ha vivido situaciones tan impactantes como esa. Uno perder su papá a los 5 años, eso es una cosa súper impactante. Y la gente, mucha gente se queda trancada en esa situación y no estoy diciendo, juzgándolos, pero no encuentran otra salida. ¿Qué pasó en esa cabecita? ¿Tú tenías cuántos años, me dijiste? Yo estaba entre los 5 y los 6. Además que yo estaba sola con él, cuando él llegó, él se iba el otro día de viaje de trabajo y yo siempre que veía que él llegaba, yo salía detrás de él, o sea, salía corriendo detrás del carro para estar con él y él empezó a decirme que tenía mucho dolor de cabeza y yo de 5 años, yo me acuerdo montada en una silla tratando de coger unas aspirinas y traerle alcohol, y la imagen que yo tengo es él poniéndose así el alcohol en el baño porque tenía tanto dolor de cabeza. Y después mi mamá llegó porque mi mamá siempre pues ha tenido un costurero los jueves, y mi mamá estaba, eso fue un jueves, mi mamá estaba en el costurero y cuando llegó le abrió la puerta a mi papá y le dijo, mijo, ¿qué tienes? Estás muy raro, o sea, el color, los ojos vidriosos. Y le dijo, espérate, yo llamo a Lucero, que era mi tía, o sea, mi tía, la hermana de mi mamá con la que nos, toda la vida, o sea, le dijo, ¿quién es Lucero? ¿Tu mamá? Entonces ahí mi mamá ya sí entró, obviamente, en shock y le dijo a mi tía, algo está pasando con Jaime, sube.
Y en esa época, obviamente, no fue que llegó la ambulancia inmediatamente, llamamos a un médico, la casa se llenó de gente. Tengo muchos recuerdos de esa noche, muchos recuerdos, o sea, y estaba supremamente pequeña. Pero yo creo que una de las cosas que más me afectó en ese momento fue que, claro, mi mamá tenía que salir con mi papá para la clínica y ella me empacó la ropa en una bolsa de papel. Cuando yo estaba abajo esperando a que yo me iba a ir a dormir donde mi tía, creo, y la bolsita se rompía, yo me acuerdo que los zapaticos se caían y yo con la ropa así. Obviamente en ese momento fue fuerte y yo creo que vi un desamparo, un abandono que fue circunstancial porque no había nadie que se hiciera cargo de mí, de una niña chiquita que siente que está pasando. Y bueno, de ahí ya, o sea, fueron muchas las historias y muchas las cosas porque mi papá estuvo en la clínica durante un mes, mi mamá acompañándolo todo el tiempo, súper linda, súper entregada. Y entonces en ese mes a mí me pasaban como de casa en casa para que yo no estuviera sola, porque yo tengo dos hermanos mayores, y para que yo no estuviera sola, sino que me llevaban de casa en casa para estar con niños de mi edad. Pero para mí eso también fue difícil, porque era, a veces no tenía ni la confianza, no había nunca ido a esa casa, era de familiares que me imagino que me acogieron bien, pero para mí fue no tener a mi papá y a mi mamá. Mis hermanos sí los dejaron en el apartamento y otros tíos iban y los cuidaban, pero para mí fue, yo creo que sentir ese desarraigo de la casa de los papás, o sea, algo que tu cabeza a esa edad no puede entender. Tremendo. Entonces, ¿cuánto tiempo duró esto, Bueno, Claudia? mi papá después llegó al mes y mi papá cuando llegó, todos como que Claudia, yo llegué del colegio, me acuerdo, me dijeron, tu papá no te puede que no te reconozca, él ya está en la casa. Y cuando yo llegué, él estaba vendado toda la cabeza porque a él lo operaron, obviamente le abrieron pues todo el cerebro. Eh, y él obviamente no me reconoció, pero también tengo recuerdos de mi papá parándose en el baño, abriendo los cajones y buscando los papeles de la oficina, porque era una persona supremamente trabajadora, responsable, organizado, eh, y él, o sea, y esto duró el resto de nuestras vidas, pues el hermoso duró hasta los 90 años, o sea, Oh, espectacular. de veras. Sí, y nosotros le enseñamos, entonces ya él estaba en terapia, nosotros le enseñamos a leer, a escribir, nosotros jugábamos lotería con él, entonces le decíamos, papi, ¿qué animal es este? El caballo, y nosotros, muy bien, ahora busca el caballo. Entonces nos encargamos mucho, nosotros, yo jugaba con mi papá, pero yo no me Mucho. sentía, ahora, mira Alberto, que eso es muy bonito lo que pasa en todo esto. Ahora que lo dices, yo no me sentía jugando, obviamente. Yo estaba ya en mi cabeza trabajando en su recuperación, haciéndome cargo de su recuperación. Para mí no era un juego. Mm. Pues eso es lo que tú estás haciendo. Cuando digo afecta no quiere decir en una forma negativa, pero más bien cómo cambia. Porque tú pasas de ser una niña, lo de la niña sigue su curso de todas formas, pero de alguna forma esta niña se convierte en una persona responsable, es un catalista tremendo, ¿cierto? Inclusive todo esto pudo haber sido la gran bendición para Claudia, que quién Siempre. sabe dónde hubiera terminado Claudia si hubiera tenido una vida, digámoslo, normal. Normal, siempre. Pero estoy segura de que en mi vida, si hubiera sido normal, hubiéramos vivido súper bien en un apartamento espectacular que mi papá había comprado, un terreno en el poblado, como que hubiera sido otra cosa. De pronto, un poquito, no es que uno diga que la gente que tiene otras oportunidades sea distinto, pero a mí personalmente sí me marcó y me hizo salir adelante. Dentro de todo fue lo que me fortaleció y lo que hizo que yo trabajara y pues lograra cosas que de repente no lo hubiera podido lograr de la otra forma. Absolutamente. A ver si le ahondamos un poquito en esta cuestión. Porque cuando tú eres una niña que pasas de ser
como te digo, sigue siendo niña, pero hay una parte que se convierte en una persona responsable a enseñarle a tu papá y tu vida de alguna forma gravitar alrededor de tu papá. ¿Qué cambios generan dentro de ti en ese momento? No te estoy diciendo ya, pues ya sabemos el resultado, ya sabemos que eres una mujer muy exitosa y todas estas cuestiones, pero en ese momento, porque para la gente que nos está escuchando, y esto lo he dicho con otros invitados exitosos, es que la gente trata de aprender de la persona que ya está formada. Y como en una ocasión le dije yo a uno de los invitados, le dije, mire, si yo tuviera a Steve Jobs de 12 añitos y le muestro al Steve Jobs del éxito, este de 12 añitos, si yo le digo, usted, eso es lo que usted va a hacer, sale corriendo. ¿Y cómo voy a llegar yo allá? Entonces, ¿qué cambio hay en esa niña de 5 a los 10 a los 15? ¿Qué se fundamenta dentro de esta personita? Y sabes que es muchas cosas y lo que estás diciendo es muy interesante porque yo de pronto no creía en mí, ni nadie creía en mí, ni en mi hermano que es artista y es espectacular, súper inteligente, o sea, súper talentoso. No creían en nosotros porque, claro, nosotros con un alma muy artista, ¿no es cierto? Con toda la situación de mi casa, con todo lo que estaba pasando, con un papá que no era, de repente no podía estar presente. Yo no tenía un papá que se sentara en la cama a decirme, Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sino que todo giraba más en torno a él, de cómo se sentía él, de cómo estaba él. Él, de repente, él vuelve a ser un niño con todo esto. Él se convierte en un niño más en la casa donde hay que cuidarlo, donde hay que hacerle caso, donde una persona muy, a pesar de su condición, seguía, a pesar de su derrame, seguía siendo súper inteligente, súper disciplinado, así, súper enfocado, muy maduro y muy estructurado para unas cosas, pero la parte emocional sí se volvió como un niño de 5 años en su parte emocional. El resto sí lo tenía muy definido, muy bien, como te digo, muy estructurado. Entonces, claro, en nosotros y en mí no creía nadie, ni yo creía en mí. Yo sí me lo cuestionaba, yo, ¿qué voy a hacer? Desde muy chiquita, yo, ¿qué será de mi vida? ¿Qué voy a poder lograr? No perdía años, pero perdía todas las materias del mundo. Y recuperaba los años, no sé cómo, pero yo perdí hasta 10 materias en un bimestre. O sea, eso es mucho. Mi mamá llegaba siempre del colegio y me decía, Claudia, ¿qué pasa? Pero de repente también eran papás muy comprensivos porque no era el castigo fuerte, no era, o sea, yo sabía que estaban reclamando calificaciones y yo me acostaba. Cuando perdía 3, no me decían nada porque está bien, 3 era como que, bueno, no le fue tan mal. Eh, pero ganábamos los años porque también estuve en un colegio que era un método muy diferente, que no, nunca, como lo hablé contigo en la llamada, que nunca conecté porque yo tengo dislexia. Entonces para mí era súper difícil el método que utilizaban en el colegio. Entonces yo nunca me sentía capaz, pero sí esto de pronto me sacó la fortaleza por el lado artístico, de hecho a Santi y a mí, para empezar a trabajar y para empezar como a potencializar nuestro arte, nuestro talento. Entonces yo creo que eso fue lo que, por eso te digo, como este suceso tan impactante en nuestras vidas, fue lo que nos hizo como sembrar y como crecer el talento y fortalecerlo mucho más. Tú dices aquí algo muy interesante, ¿cierto? Dices que todo giraba cerca de él, de tu papá, y al mismo tiempo te preguntabas qué va a ser de mi vida. Allí hay como dos declaraciones. Una, pues, que es la normal, que va a ser de la vida. A todos los muchachos jóvenes les pasa eso. Pero de pronto a ti, digamos, con mayor volumen,
porque no tienes a tu papá eh, con seguridad, o como lo nombraste tú, hay dudas de ti misma. Una, pues son las normales, que es las que se sufren por el abandonamiento. Ujú. Pues, y abandonamiento, no necesariamente la persona se tiene que ir, el abandonamiento se siente, si a su papá se le murió, el papá no lo abandonó a usted, pero se murió, pero el Exacto. Pero niño no está, no exacto, está. registra eso como un abandonamiento, como Ujú. me dejaste, pues eso es parte integral de de tu perspectiva, digámoslo así, del mundo. Y el otro aspecto es tu dislexia. Para la gente que, esto ya es muy común, ¿cierto? Pero para la gente que no entiende dislexia, la dislexia no es necesariamente, no es cambiar una letra por la otra. Las personas que tienen dislexia, y dependiendo del grado de dislexia, son las personas que ven las cosas en una forma muy diferente. Ujú. ¿Ya? La dislexia crea el problema en términos generales de relacionarse con símbolos. La persona que tiene dislexia se relaciona más con imágenes, con cosas y con imágenes para poder entender el mundo, digámoslo así. 100%. Ajá. Entonces, pero antes de que tú sepas que tienes dislexia, ¿qué piensas tú de que eres tan mala en el colegio? Porque yo pensaba, porque yo, pues aquí confieso también, tengo una dislexia aguda, digámoslo así. Yo no pensaba que era retardado, porque no lo era, pero sí era muy complicado emocionalmente. Pucha, yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, en fin, ¿cómo percibías tú ser tan mala en la escuela? Era muy difícil porque, claro, yo decía, yo no soy, o sea, de hecho, yo sentía que era muy inteligente, pero que me iba mal. No sé, yo era de las niñas desde que estaba chiquita que tenía muy buena cultura general, que yo hablaba con mis amiguitas y yo ya estaba, yo me acuerdo en segundo de primaria, yo ya estaba hablando temas de, no sé, cosas que una niña de esa edad no toca, ¿sabes? Como que no sé, yo en mi casa me acostumbré a hablar de política, siempre se veía la televisión, las noticias, o sea, todo eso yo me acuerdo que me hacían bullying. De hecho, yo decía, yo me acuerdo que yo decía, es que mira, por ejemplo, los huracanes en Estados Unidos, en Miami, que hay que cerrar los cajones con cinta, por si se vuelan las cosas, hay que ponerle cinta. En esa época creo que no había ventanas de impacto, pero yo ya estaba como muy consciente de todo lo que era un fenómeno natural, lo que fuera, y todo el mundo, y se reían de mí en el colegio, entonces eran las amiguitas más cercanas, entonces sí me sentía diferente y como dices tú, uno no, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me cuesta tanto el inglés? ¿Por qué me cuesta tanto el español? Odiaba leer en clase, a mí que no me, hoy en día yo no soy capaz de leer en público, porque somos de lectura lenta, porque como dices tú, para nosotros los símbolos es completamente complicado. A uno es como que uno es muy fonético, entonces a uno le dicen casa, casa. Pero si a uno le dicen por, para, qué, eso ya uno no le puede poner imagen, entonces ya el cerebro hizo un corto en la lectura y entonces se vuelve, por eso se vuelve lenta. Entonces era difícil esto y, y mi mamá, obviamente, en medio de su caos y todo, no lo entendía, entonces me echan del colegio en quinto de primaria, del Teresiano me echaron en quinto de primaria, porque decían, no, ya, o sea, no, ya no puede, y más con ese método personalizado que era que tú llegabas y cogías las fichas todos los días y llegabas a ver cuál resumen vas a hacer, o sea, yo leer para después hacer un resumen, en mi cabeza eso no existía pero yo sí era buena, increíble, que son los símbolos y todos los números. Yo era muy buena en matemáticas, en cálculo, en física. Me iba muy bien. Porque de repente sí los podía ver, pensarlos, de repente es más difícil es a la hora de transcribir, de ponerlos en papel. Eso sí me cuesta. Pero entenderlos en el tablero, en la pantalla, puedo maquinarlo. Pero ya a la hora de ponerlos así, ya se me complica más. Pero así fue que gané ya los otros años.
ya todo lo que era, entonces física me arrastraba química, entonces me iba bien en matemáticas, me iba bien en cálculo, me iba bien, entonces eso me ayudó muchísimo en el colegio y me daba cuenta, yo decía, claro, yo entiendo muy bien todo esto. Entonces ahí eso como que compensaba un poco lo otro, ¿sabes? Como Muy para uno no sentirse como, o sea, qué raro, que... exacto. Yo creo que esto es muy importante, especialmente para gente que no sabe qué tiene. ¿Ya? Y de pronto viéndote va a poder decir, ah, ok, bueno. Entonces pasas de aquí y cómo empiezas a interesarte en el maquillaje. Pues estamos hablando de la parte, todavía estás en primaria, pasas a secundaria. Entonces ya yo empecé, me encantaba jugar, peinarme, hacerme cosas, maquillarme, Yo no jugué con muñecas. De repente también, ahora que lo dices, no jugué, yo no jugué cuando era niña. De repente fue como quererme sentir adulta, inconscientemente, no sé, ahora lo estoy pensando en este segundo. Nunca lo había, pero uno hablando va cayendo en cuenta de cosas. Eh, entonces empecé a maquillar a las amiguitas del colegio. De hecho, hace poco me llegó una foto maquillándolas que yo nunca la había visto. Yo tenía 11 12 años, 13 años y yo maquillaba a mi mamá. Y mi mamá llegaba a las fiestas y todo el mundo decía, wow, ¿qué es esa muñeca? No, Claudia me maquilló, pero yo obviamente no me podía maquillar. Mi mamá no me dejaba porque mi mamá, además, nosotros pasamos por dificultades económicas porque mi papá nunca pudo volver a trabajar. Mi mamá le tocó salir a trabajar y nosotros sí estábamos en buenos colegios, pero por lo que hablamos anteriormente, perdimos la beca, todo. Entonces mi mamá casi no tenía, su kit de maquillaje era mínimo. Y yo me acuerdo que tenía unas sombritas así y solo era un color porque el otro se les había partido y era un azul eléctrico y yo cogía y me hacía el smokey eye con ese azul y quedaba brutal y cogía y me hacía el lápiz negro y yo de 13 años, y mi mamá me decía, yo me acuerdo mi mamá cuando llegaba al colegio, pues cuando llegaba de trabajar o algo, me decía, ven para acá. Y yo así con los ojos, con una smokey eye maquillada de pies a cabeza. Y bueno, y ahí fue que empecé a desarrollar como ese gusto por el maquillaje. O sea, desde muy chiquita. Y me daba cuenta que lo hacía bien. Ok, perfecto. Entonces estás en secundaria y ¿qué pasa con eso? Terminas bachillerato, ¿qué pasa? Entonces termino bachillerato y Santiago también, mi hermano había terminado bachillerato y empieza a estudiar artes plásticas. Y cuando empieza a estudiar artes plásticas, su primera materia era fotografía, una de sus primeras materias. Y mi papá, su hobby cuando él le da el derrame era hacer fotos. Entonces él siempre era muy interesado en seguir trabajando su mente para que siguiera funcionando. Entonces se metió a un curso de fotografía, entonces él tenía una cámara, entonces Santiago dijo, listo, voy a coger la cámara de mi papá, voy a hacer un rollo de 36 fotos y ya cuando estaba hasta aquí de hacer fotos, que si la flor, que si esto, que si lo otro, me dijo, arreglate porque ya no sé a qué más tomarle fotos y qué miedo que salir a la calle y que me roben la cámara de mi papá. Entonces me arreglé, pusimos una bolsa de polietileno de basura negra en la puerta y cogimos una lámpara que teníamos en la casa y Santi me iluminó, yo me había maquillado y la foto es divina, es súper linda. Entonces uno que es como el amigo de nosotros de infancia, que es como para nosotros un hermano, dijo, ¿y ustedes por qué no empiezan a hacer estudios, photoshoots? Ustedes, o sea, Santi hace las fotos y Claudia que maquilla espectacular. Nosotros, pues Mm. sí, qué buena idea. Y entonces nosotros, primero, porque económicamente nos caía de perlas, ¿no es cierto? Tener una entrada a los 14 años, 15 años, nos caía de perlas. Entonces, tal vez sería un poquito más, sería como 16 17 años, sí, cuando empecé a trabajar. Eh, y entonces yo, claro, y entonces empezamos a... Me voy para atrás, perdón. Esta foto me la hizo cuando yo estaba en el colegio
en quinto o sexto de bachillerato, entonces sí, esto fue a los 17, 18 años que empezamos. Y, y entonces les dijimos a las amiguitas, listo, les hacemos fotos a domicilio. Eso sí, tienen que tener patio para luz natural y, y ellas tenían que tener el kit de maquillaje. Yo ni siquiera tenía maquillaje, yo no tenía nada. A mí me tocaba llegar y decirles a ella, bueno, me entregas tu kit y yo te maquillo. Y nos íbamos Santiago y yo los sábados en bus con el telón debajo del hombro, divino, y empezamos así. Los resultados eran espectaculares y Santiago, como estudiaba en la Nacional, empezó a revelar en el laboratorio. Claro, era una cosa comercial, entonces él, pues medio al escondido, los sábados se iba, o los domingos se iba a revelar y entregábamos esas fotos, me acuerdo así, papel grueso, encocadas, me acuerdo de ese olor y eso tan especial. La gente, el resultado era espectacular, o sea, quedaban divinas, divinas, y entonces así hicimos muchas, y ya después lo que movimos fue el estudio para la casa. Y mi mamá, que es un ser de luz, mi mamá ha sido la persona más divina del mundo entero y era, yo les muevo lo que sea, tranquilos, ustedes no se preocupen. Cogíamos, claro, y movíamos toda la sala y el comedor y tapábamos todas las ventanas con bolsas de basura negra para que no entrara la luz. Y un amigo nos había regalado dos luces de esas, ni siquiera eran flash, era luz continua. Y mi papá nos hizo los trípodes, mira esto, cogió tarros de pintura, les metió cemento y nos puso el palo de la escoba y ahí nos montó las luces. Divinos, o sea, toda la familia entonces ya como que súper involucrado y con esas luces continuas cogíamos el telón, Santiago tapaba las ventanas y la gente llegaba porque llegó todo Medellín, tapábamos las ventanas y él cuñaba el plástico con un zapato, con tenis. O sea, la gente entraba a la sala y era un tenis por acá, otro tenis por allá. Y yo ya ahí tuve la oportunidad de comprar mi primer kit de maquillaje, que fue una locura. Además que no existían muchas marcas ni nada, y en esa época era Caretas. Y haber ido a Caretas, Santi me dijo, bueno, la inversión del próximo estudio es para maquillaje. Y yo, wow, o sea, yo no podía creer, o sea, yo ya tener esas bases, esos labiales que cubrían, esos rojos intensos, era maquillaje prácticamente de teatro. Y ya nosotros empezamos a ganar la primera, o sea, es como esta plata, yo me acuerdo la primera vez que lo hicimos y eran 4.000 pesos lo que yo me ganaba en esa época. O sea, pero en el primer estudio yo era dicho, ¿en qué me los voy a gastar? Me voy a comprar unos zapatos. Fue muy linda, una época espectacular. Ok, y entonces, tremenda tu historia, porque los estoy viendo los zapatos, estoy viendo a tu papá, estoy viendo el tarro de cemento, porque mi papá le hizo unas pesas a mi hermano, pues mucho tiempo, mi hermano fue boxeador profesional, estamos hablando de los años todavía de los 50 y mi papá le hizo unas pesas con dos de, tarros de De pintura, me pintura. imagino, y con un tubo para que mi hermano hiciera ejercicio. Lo mismo, mira qué hermosura. Ah, exactamente el mismo, me da sentimiento y todo, o sea, el mismo concepto. Ah, Tremendo. Y pues hay que inventársela. Eh, entonces tú estás allí ajá, y me imagino que, pues, voy a poner palabras y me puedes claro que estar en sí. desacuerdo, pero en este momento tú no tienes, ustedes están haciendo eso porque se lo encontraron, le escucharon a la gente y es como, está haciendo dinerito, pero creo que todavía no hay una formación de decir, hombre, yo voy a hacer esto por mi vida, mucho menos para tu hermano. Yo no creo que él pensaba ser eh, fotógrafo de photoshoots. Claro, Entonces, cómo se forma la idea para los dos inclusive? ¿Cómo se llama tu porque hermano? Santiago Betancourt. Ok, Santiago, ok. Porque empezamos, claro, él es en su carrera de artes plásticas y yo empecé a estudiar publicidad. Pues yo no me veía como publicista, cero, cero. La publicidad le agradezco porque como que me adiestró demasiado el ojo de repente porque en esa época no era ni por computador, nada, todo era Claro. papel cortado,
pintar a mano, toda la teoría del color, nos afinaban el pulso, era muy manual todo el trabajo del publicista en ese momento. Y Santi, estudiando artes plásticas, de hecho él es tan artista y tan bueno que entró becado a la Nacional, inmediato, o Mm. sea, iba re bien. Y sí tuvo sus problemas con la universidad, porque imagínate, bien artista y que le empezara a ir también en photoshoots, entonces era como un poquito como contradictorio con sus profesores, con todo, porque pues para los artistas no era como, ¿sabes? Era como que, no, haciendo photoshoots y como no dedicado al arte, ¿sabes? Porque son de repente mucho más profundos, no sé, tienen otras cosas, pero bueno, Santi siguió con su carrera de artes plásticas y de hecho nos empezó a ir muy bien. Empezamos a hacerle fotos a todas las niñas en Medellín, todas iban a nuestra casa y de ahí entonces, ¿qué? Vamos a rentar un estudio. Entonces nos rentamos un estudio chiquitico al lado de mi casa, en un edificio, y ahí eso era tan buenísimo porque yo podía trabajar sábados y domingos porque estudiábamos entre semana. Entonces, todos los sábados, eso era una tras otra, hicimos el anuario del Columbus School, hicimos el anuario del CES, o sea, no hubo niña en Medellín que no tenga fotos de nosotros. Espectacular. De ahí nos fuimos a otro estudio más grande, entonces empezamos a crecer. Yo terminé publicidad y yo no paraba de trabajar. Entonces ya no era solamente photoshoot, sino que yo empecé a maquillar. De hecho, te voy a decir algo, ahorita que me preguntaste, me pareció interesante. Yo no me imaginaba como maquilladora, porque estaba muy estigmatizado la carrera en ese momento. Éramos muy pocos los maquilladores en Medellín. Y se veía más, era como, el maquillaje se veía como algo, como se veía la peluquería, como se ve ahorita, nosotros creo No, que se ve diferente en Estados Unidos a lo que se veía en Colombia en ese momento. sí, de pronto en Colombia, en esa época, los peluqueras, el maquillista, era una necesidad, pero no necesariamente una cosa de categoría. Exactamente. De hecho, y yo le contaba a una amiga que es muy amiga mía hasta el sol de hoy, ella era piloto, estudiaba, o ya era piloto. Entonces era como que, ¿tú qué haces? Maquilladora. Y tú, piloto. Todo el mundo, todas las miradas eran hacia Caniana. O sea, a mí era como que maquilladora y puedes vivir de eso. O sea, a mí mucha gente me decía, ¿y cuánto te ganas? Y tú puedes vivir de eso. Y yo, me va mejor que a todos mis amigos súper profesionales. De verdad, me iba muy bien. Yo trabajaba sin parar. Yo los sábados llegaba a mi casa. Yo era como, pues, como un bombero. O sea, ¿sabes? Como la gente que echa en la gas station en Colombia, que te pagan y que sacan los rollos de billetes. Yo llegaba así los sábados porque yo maquillaba a todo Medellín para las bodas. Yo me podía hacer 10 maquillajes un sábado. Entonces, claro, pero llegaba y todo eso era para aportar en la casa, para ayudar a pagarle a mi mamá, la empleada, el mercado, los servicios, pero sí nos ayudó muchísimo. La verdad que fue súper lindo poder como contribuir y que nosotros pudiéramos salir adelante a través de esta arte tan bonita. Y bueno, y entonces tú tienes por allá un encuentro con alguien, con Vivian o algo así. Es una historia muy bonita. Entonces, porque esto es parte de la transición, ¿cierto? Pasas de, pues nos cuentas todo, seguro que no hay una contemplación, y corrígeme si estoy equivocado, de decir, hombre, es que esta es mi profesión, dado de que siendo como se veía en aquella época, hacer una vida exitosa haciendo lo que tú dices, pues en el momento sí tremendo, con tu hermano, los photoshoots y toda esta vaina, pero a largo plazo está como berraco. Entonces, Tienes toda la razón. Yo decía, y yo me acuerdo decirle a una muy amiga, yo le decía, es que yo no me voy a quedar de maquilladora toda la vida, olvídate. Pues esto es ahora porque me da para resolver y porque puedo trabajar y tengo mi plata. De hecho, yo siempre quise trabajar desde niña. Yo me acuerdo que a los 12 o 13 años yo les decía a mis papás, yo quiero trabajar, por favor, déjenme trabajar en Piccolo. Piccolo, la pizzería ahí al frente en el Cerro Nutibara, bajo el cerro. Nosotros vivíamos en Conquistadores. Mi mamá, estás loca, ni se te ocurra. Yo quería ya trabajar de mesera.
y no me dejaban. Entonces yo sí pensé como que yo voy a estudiar publicidad porque yo Pero, quiero hacer otra cosa. perdóname una cosa, me parece muy interesante eso, pues, para la gente que no conoce, ¿cierto? En la cultura de nosotros, Medellín y todas estas cuestiones, trabajar de mesera no precisamente es, pero ¿de dónde te sale a ti? Pues, una niña bien, digámoslo así, trabajar de mesera, es, ¿cómo se le ocurre? ¿En dónde le Pues, sale la...? sabes que el recuerdo que tengo es súper vago, no sé de dónde salió eso, yo creo que de la necesidad, Ok, no hay de otro lugar, de querer poder tener mis cosas, de repente poderme, porque yo sé que mi papá no me podía comprar muchas cosas, ni mi mamá, eh, hay recuerdos que son fuertes, que yo no tenía como que para ponerme lo que todo, o sea, vivíamos en un barrio súper bueno, todos mis amigos tenían muchísima plata, entonces terminas comparándote y no puedes, o sea, no puedes acceder a lo que ellos acceden, ¿cierto? Entonces yo creo que es de la necesidad de querer poder tener una vida donde yo, bueno, entonces si quiero comerme, yo me acuerdo, había una hostería que era de camarones, ¿te acuerdas? La hostería que vendían y no poder ir a comprarme el cóctel de camarones porque no tenía con qué. O sea, yo creo que era todo eso lo que me, de repente ir a Piccolo y no poder comprarme una pizza, sino que de repente podíamos comprar un helado cada 15 días en Piccolo y uno sentarse y comérselo bien despacito, ¿sabes? De repente, de ahí es que nace eso. perfecto. Y entonces, ok, continuando con tu historia, ¿cómo va emergiendo esa otra idea hasta el punto, pues De yo de mudar. pronto, sí, en aquel encuentro, Ah, sí, entonces mi mamá me dice que ella siempre tiene un recuerdo mío y era que ella entraba al cuarto y siempre me encontraba súper pensativa, toda la vida. Y me decía, ¿qué estás pensando? Y yo, mami, ¿cómo hago para irme para Estados Unidos? ¿Cómo hago? Yo creo que siempre existió la inquietud, pero había un miedo. Entonces yo le decía a mami, ¿cómo hacemos para...? Porque mi tía era ciudadana. Y yo, mami, porque Ruth no te pide? Yo pago todo, yo sé que se demora mucho, pero podría ser un camino. ¿Cómo, no, cómo lo hacemos? Yo siempre, siempre, desde... Me imaginé viviendo en otro país y que me fuera muy bien laboralmente. Era lo que yo tenía y yo quería como eso, pero no sabía exactamente en qué carrera. Siempre me moví más como que, o de pronto la televisión, o de pronto, ni siquiera, ni siquiera como actriz, no, 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 no. Ella, yo quería ser presentadora de algo o comentarista deportiva porque me fascinaba el fútbol, porque también desarrollé gustos masculinos, porque me tocó ser fuerte, entonces me encantaba el fútbol, era súper apasionada, entonces, bueno, de hecho antes de estudiar publicidad me presenté para comunicación social para estudiar, para poder pues, ser es que locutora o comentadora, comentarista deportiva. Entonces sí, me surge y después, y Vivian me lo recordó, yo no me acordaba de esto. Vivian, yo la admiré mucho siempre porque Vivian no le tuvo miedo a salir y desde muy pequeña fue capaz de hacer esto y ella me recordó en estos días, me dijo, nosotras nos encontramos y yo te dije, ¿qué estás haciendo acá? Andate, ¿por qué no te vas a estudiar afuera? O a trabajar o algo. Y no sé cuánto tiempo pasó entre eso y haberme venido a los Estados Unidos, pero sí sé que busqué varias veces la oportunidad, no se me dio, pasó lo de las Torres Gemelas, me tuve que devolver. Como que varias veces lo intenté hasta que ya la última vez ya sí fue que vine porque yo ya trabajaba en todo en Medellín, yo ya había hecho todo en Medellín, de hecho pensé en irme a vivir a Bogotá, estudié en Barcelona, estudié maquillaje, pero no conecté con Barcelona, no me sentí de la academia, me dijeron, quédate trabajando acá como profesora, me iba muy bien y no, no me gustó tanto. Entonces siempre mi idea y mi papá tenía una fascinación por Estados Unidos. Mi papá todo el tiempo, es que eso es americano, es que Estados Unidos, mi papá amaba Estados Unidos, amaba. Entonces yo creo que en parte también eso y,
Y bueno, y entonces ya la última vez yo estaba haciendo unas fotos, estaba maquillando para unas fotos de Leonisa. Y entonces el fotógrafo me dice, Claudia, necesitamos una maquilladora en Miami. Y yo me iba a venir para Nueva York, como a mochilear supuestamente con unas amigas. Y yo dije, bueno, yo veo ahí, o sea, me voy un mes y veo, a ver, a la guerra. Y entonces me dice, necesitamos una maquilladora en Miami. Y yo puedo, yo voy para Estados Unidos. Me dijo, listo, contratada. Y yo, contratada, en serio, y llamo a mi mamá del estudio, ni siquiera tenía el celular ahí, llamo a mi mamá del estudio, y yo, mami, cambiame ya el tiquete, porque mi mamá nos ayudaba en todo, o sea, mi mamá nos manejaba la agenda, las citas, las clientas, los teléfonos, yo, me cambia ya el tiquete, no por Nueva York, sino por Miami, que me voy para Miami a trabajar en un catálogo de Leonisa, listo, tan, me vengo a Miami, y esa noche salimos a comer con la agencia de modelos y entonces llegan y me dicen, ¿tú te quieres quedar acá viviendo? Y yo les dije, sí, yo me voy a quedar sin pensarlo, sin tener un plan. Yo venía por un mes con $600 y una maletica así, 2 meses me iba a quedar y una maletica así de chiquita. Y ahí fue, ahí me quedé y ya hasta el día de hoy. Ok. Eh, ¿Estás contratada por quién? ¿Por Leonisa o por Por quién? Leonisa, pero solo para trabajar 2 días, 2 o 3 días Ok, en 2 o 3 fotos. días. ¿Y entonces qué Ujú. pasa después? Entonces me quedo, la agencia de modelos me dice, y yo, ¿hay trabajo para mí? Y me dijo, ¿hay trabajo para ti? Entonces me dicen, sí, hay un fotógrafo que necesita que maquilles para sus photoshoots. Yo empecé a trabajar con la agencia, era photoshoot donde me pagaban $100 que en Estados Unidos no alcanzan para mucho. Me levantaba a 100 las dólares, 100 dólares. por photoshoot, Ok. por cada photoshoot, que era maquillaje, pelo, o sea, y ¿Qué estar año fue este? ¿Qué año fue este? 2005, ¿Y cuánto tardabas en un photoshoot? mediodía. Y no era todos los días y no era, o sea, era más bien salteadito. Pero también, paralelo a eso, me encuentro con una amiga de Medellín, modelo, Marcela Gaviria, espectacular, y me dijo, o alguien me contó que tenía un esposo que era muy famoso, fotógrafo, y entonces yo le dije, llegué a Miami porque yo decido quedarme, apenas la agencia me dice, yo dije, listo, me quedo, pero así, o sea, yo al otro día dije, me quedo, empecé a buscar abogado para hacer mis papeles, todo, y entonces voy donde ella y me dice, tenemos o sea, un photoshoot muy importante con una señora muy importante de acá de Estados Unidos y con su hija que cumple 13 años. Su hija es Amber Riedinger y la mamá es Lauren Riedinger y hasta hoy sigo trabajando con ellas y las amo. O sea, son 20 años donde se me dio la oportunidad de poder trabajar con ellas y ya esto empezó mucho más seguido, ya contacté a people en español, ya, o sea, ya se empezaron a abrir muchas puertas, Ocean Co- Drive. Ok, un momentico. Porque pues ya el éxito ya lo sabemos, ¿cierto? Pues, que fue el rollo, pues, te estás saltando, ¿cierto? Trabajas con estos dos personajes, sí, porque eso no necesariamente, aunque sean unos personajes y uno siga trabajando, eso no necesariamente garantiza el éxito a gran escala, ¿cierto? Yo personalmente he trabajado con gente también Ujú, con mucho, como diría, muy reconocidos, ujú, aquí y en otros lugares. Pero eso no necesariamente, pues por lo menos en mi trabajo, ¿cierto? Porque es muy privado, entonces no es algo que necesariamente explote. Pero entonces tú me hablas que trabajaste con estas dos personas, pero eso en un momento donde tú estás haciendo el photoshoot por 100 dólares, conoces a estas personas y, y sigues trabajando con estas personas, ¿cómo se abren las otras puertas? ¿Qué es lo que haces además de este photoshoot?
Ah, no, y Alberto, perdón, te interrumpo, es muy bonito porque a todo esto, o sea, cuando yo llegué, yo dormía en un colchón inflable, ¿no es cierto? Tenía un carro, que compré un carro que se me quemaba, o sea, me salía humo cada 2 días. El de la grúa era amigo mío, o sea, yo lo llamaba y me decía, Claudia, ¿dónde estás? Y yo vení por mí a no sé dónde. Y nosotros trabajando en photoshoot, yo me acuerdo estar en un hotel acá en el Setay, que hasta hoy día pues es el hotel wow. Y mi carro, boom, boom, o sea, en el ballet parking, y yo, Dios mío, y un Ferrari atrás, brum, brum, y yo, Dios mío, qué pena. Pues sí que han cogido y me han empujado el carro y me lo dejaron en la esquina tirado. Yo salía y el carro tenía un hueco en el techo. Y yo salía arreglada y llovía y yo tenía que hacer así para que no me mojara. O sea, sin aire acondicionado porque se le dañó el aire acondicionado. Y en En el Miami. verano del 2000, sería 2006 ya, porque yo llegué octubre del 2005 para el verano del 2006. Uno llegaba a ciento y pico de grados en ese carro. ¿Sabes qué es? Esta historia es muy linda. Yo me ponía bolsas de hielo debajo de las rodillas, porque yo, Tremendo. para poder llegar a la playa, pero yo no me quejaba. O sea, yo sé, y hay mucha gente que le cuesta mucho y dice, emigrar es pa' machos. Es difícil, porque yo tenía mi súper buen carro en Medellín, de todo el trabajo que había hecho, yo ya había comprado un apartamento, pero yo decidí dejar eso allá, porque yo he sido muy consciente como también de mi economía, porque yo pude haber vendido todo y traerme todo y comprarme entonces un carro acá, el supercar. No, yo era como que, yo cuando tengo como eso, yo digo, con eso no cuento, o sea, eso está allá. Entonces, entonces era súper lindo, pero mis amigos iban, yo les decía, estoy en el Publix de no sé dónde, llegaban con tanques de agua y abrían mi carro y era así, humo por todas partes y me llevaban bumper to bumper, así, pegando el carro para poderme arrastrar hasta la casa. Pero yo nunca me sentí derrotada, nunca me puse a llorar, nunca me sentí triste, nunca, o sea, yo decía, es que estoy en Miami, ¿quién tiene esta oportunidad? Estoy trabajando en Miami. O sea, yo sabía que eso iba a ser temporal. Yo lo sé, no sé, no es como que, no pensaba como que, bueno, el día de mañana me voy a comprar eso. No, 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 no. Tal vez mi alma sabía que eso era temporal. Por eso nunca me frustré, nunca tuve miedo, nunca me sentí como que esto es muy duro, uno estar acá solo, sin quien lo ayude. No, nada, para nada. Yo fresca. Yo me levantaba contenta, tranquila. Pues me imagino que habrá algún momento de frustración en verano, pues que me quedé varada por ahí. Pues de pronto, pero no, que no, no tengo recuerdos de eso. Espérate, quedémonos ahí todavía en tu carro todo Destartalado. desparachado, toda una pecueca. Y antes de continuar, yo creo que es importante anotar lo que tú dices, de que no te quejabas. Eso es lo que yo veo muy constante en la gente que tiene claras sus metas y que tienen su visión en lo que están haciendo. Entonces no tienen mucha oportunidad o mucha conciencia de lo que están ah, atravesando, ni de las limitaciones, porque su visión, sus ojos están allá. Y es muy notable en toda la gente que tiene Ah, claridad. mira. Entonces, una cosa importante dentro de esta lección es qué tan claro estás en lo que quieres. Si lo que quieres es lo que te llama o tu comodidad inmediata. Entonces, tremendo. Entonces vas en esa carcacha de carro. Entonces, y duermes en un Colchón colchón inflable. inflable. Mira, tan lindo es que yo ni me daba cuenta y entonces hice un curso de maquillaje en mi casa y yo tenía mis clientas. Entonces cuando estoy haciendo el curso y una pasa al baño y me dice, Claudia, ¿cómo que estás durmiendo en un colchón inflable? Y yo, y para mí era, me dijo, yo tengo un colchón, yo te lo regalo. Y yo, ¿en serio? Me dijo, claro, y me regaló el colchón y me he ido con 2 amigos en un carro de dibujo hasta Homestead, era lejísimo, me dijo, creo que el colchón.
estaba nuevo, con su base, todo. Y nosotros en el U, así, o sea, yo sentada en una silla Rimax atrás, o sea, feliz por mi cama nueva. O sea, tenía un sofá que tenía también un hueco que me lo habían... Porque, bueno, porque a todo esto, cuando lo del colchón inflable, cuando ella lo ve, es porque yo ya había conseguido mi lugarcito. O sea, yo vivía en Coral Gables en un lugarcito chiquitico que tenía... Y para mí era la plenitud. O sea, yo por primera vez estaba viviendo completamente sola. Que yo ¿Y era pasé... un estudio o era Era un efficiency que tenía su salita, su cocina y su cuarto. Muy normal. La lavadora era afuera, pero éramos, entonces yo ya, o sea, yo he sido súper amiguera, entonces ya como 6 o 7 personas, ay, Claudia sí vive acá, no sé qué, se mudaron alrededor, entonces hacíamos súper chévere, parchábamos afuera, teníamos jardín, fue una época muy especial, muy bonita. Y entonces ellos eran los que me iban a recoger con los tanques de agua. Ok, ¿y cuándo logras pasar de tu carrito con el hueco arriba, sin aire acondicionado, echando humo por todos lados, y dejar de usar las bolsas debajo de tus rodillas, las bolsas de hielo? ¿Cómo haces esa primera transición? ¿Qué cambio hay? ¿Cuál fue el siguiente paso? Yo creo que la primera transición fue haberme ido a vivir a este efficiency. El segundo, dije, me estaba yendo ya bien, pero como siempre he sido, lo que te digo, muy responsable con la parte económica, entonces dije, bueno, me voy a comprar un carro. Bueno, me compré un Toyota Corolla, que es un carro, y miré, y es un carro que es muy aguantador, sobre todo acá en la Florida, pues que es un clima tan extremo. Y entonces ya me compré mi Toyota Corolla, acá es fácil, lo financias, ya empecé a hacer crédito, y entonces ya con mi carrito, con ese sí me movía a todos lados, espectacular, con su aire acondicionado, yo me sentía pues ya en la gloria. Y vivo en ese efficiency año y medio, y entonces como Loren y Amber vivían en la playa, yo vivía en Coral Gables, era como 45 minutos, una hora pues de acá allá, entonces decido, y una amiga que es otra de mis pilares acá en Estados Unidos, que es Jimena, me dijo, Clau, te voy a llevar al apartamento que vas a vivir, que te va a encantar. Y era el doble de lo que yo pagaba en el otro lugar. Yo dije, ¿sabes qué? Sí, porque, o sea, soy capaz de pagarlo. Y me fui a un apartamento divino, con una vista al agua espectacular. Solo era pasar el puente para llegar donde ellas. Yo trabajaba muchísimo, creo que casi diario con ellas, o sea, porque ellas pues tienen una empresa que es muy importante que se llama Market America, que tienen productos de maquillaje. Entonces empezamos a hacer muchas cosas y yo ya, como te dije, paralelo a esto, entonces ya conozco al fotógrafo Mark Cruz, que es uno de los mejores fotógrafos que hay en Estados Unidos. Y él me presenta a People en español y a través de People en español, entonces ya empiezo a conocer a personas como Ednita Nazario, que hasta el día de hoy es mi clienta, a Thalía también, a Damari López, allá, o sea, People en español a mí también me ha abierto muchísimas puertas, o sea, ha sido increíble. Y bueno, entonces cuando ya empiezas a trabajar con personajes que ya son más famosos, esto también te ayuda muchísimo, porque obviamente si tú maquillas a una persona como Thalía, que es una mujer divina que ha tenido la oportunidad de contratar a todos los maquilladores del mundo y sigue eligiéndote es porque tú tienes talento. Entonces, bueno, eso fue y obviamente a todo esto nunca estuve ni legal ni nada, sino que empecé a trabajar por mi visa, como te conté, desde el día número uno y saqué visa de talento. Tremendo, tremendo. Una nota ahí, yo no creo que solo talento, pero también personalidad es lo que ayuda a la gente a tener ese éxito. Es una combinación, porque hay mucha gente que es muy talentosa, pero de pronto la personalidad no ayuda mucho, pero tremendo.
Es muy importante lo que tú estás diciendo y te voy a decir, a mí mucha gente me escribe, Albert, o sea, y me dice, Clau, ¿cómo llegaste ahí? O sea, primero la constancia, son 30 años de trabajo. Y lo segundo, yo me acuerdo que una de mis jefas en Medellín, de mis grandes también como mentoras, me dijo un día, me dijo, Clau, tú eres talentosa, eres buena, pero a ti lo que te va a llevar a grandes cosas es tu forma de ser, es tu forma de ser. Porque yo soy supremamente delicada con mi trabajo. Yo le pongo mucha pasión, mucho amor. Y como empezó toda esta charla contigo, yo nunca estuve como, yo quiero llegar allá. Como que yo iba trabajando fuera con la persona que fuera poniéndole todo el amor en ese momento. Todo el amor. Si era una niña para un prom, si era una niña para su matrimonio, si era la artista más famosa, una Jennifer López, una Kim Kardashian, que tuve la oportunidad de trabajar con ellas, de maquillarlas. Para mí era exactamente lo mismo. Y nunca, nunca, y lo puedo jurar, vi como, ok, entonces esta persona me puede llevar a esta y utilizar eso, nunca. O sea, siempre desde mi amor y desde mi como mi lealtad hacia mí misma. No soy como tratando de ver de dónde me agarro para poder llegar más lejos, jamás. Siempre lo que me ha hecho como agarrarme es de la pasión y el compromiso y el amor por esta carrera. Yo creo que hay una cosa ahí que de pronto debo corregir y, Ujú. y es, yo dije la personalidad, pero porque es que la personalidad es algo, es una característica psicológica que a veces la gente adopta, ¿cierto? Esta es mi Ujú. personalidad, Ujú. pero lo que tú dices a raíz de lo que tú comentas de profesora, dice que lo que te va a llevar lejos es tu forma de ser. Ujú. Yo creo que eso es más valioso porque si la forma de ser es de respeto y de tomar a todo ser humano igual y tratarlos con el mismo respeto, eso, eso crea un sentido de aceptación y de pertenencia en la gente que está a tu alrededor. Y es como sentirse en casa. Y cuando uno se siente en casa y tiene una persona que uno estima, y ahí te van a llevar donde sea, pues Exacto. precisamente por la misma razón por la cual tus clientes han sido tan leales contigo. Tremendo. Cuéntame una cosa. Entonces, bueno, tú has hecho todo este trabajo. ¿Qué impacto ha tenido todo este, digamos, éxito en tu vida? Este, pongámosle un nombre más bien, todos estos logros, Sí. porque Éxito. quiéralo o no, es una cosa. La gente en general busca un balance económico. No lo es todo, pero es importante, porque si tú tienes un balance económico que cubre lo esencial, entonces tú tienes la oportunidad de volar en otros aspectos, porque ya la atención no está en aquello. Segundo, que me imagino has tenido una satisfacción tremenda en tu creatividad, que como lo dices, te pierdes en ella y qué rico Ujú. poder hacer lo que tú amas y tener la libertad de hacerlo. Entonces, y que ahora, seguro que también los tenías en el pasado, pero ahorita con mayor razón, donde tú puedes ejercerlo libremente, Ujú. hacer lo que tú quieres y estar haciendo lo que tú quieres y te llena. Eso es cuando uno no hace lo que uno quiere Así y lo es. que lo llena, ya no trabaja. Es Ya no que es- lo que dice Facundo Cabral, cuando tú amas lo que haces, estás condenado al éxito. Es muy cierto, porque es que mi mamá, mi mamá era muy linda y decía, trabajar es tan maluco que le pagan a uno. Pero nosotros, por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy, Santiago y yo, o sea, volvimos a empezar a hacer la misma fórmula que hacíamos antes
trabajando, haciendo los photoshoot. De hecho, lo estamos haciendo y ha sido súper lindo porque viene toda esta gente que se hizo hace años o gente nueva y es un disfrute total. Además que Alberto es una carrera muy linda porque hay carreras que de pronto son más complejas, más difíciles. Un médico de pronto tiene que dar malas noticias, ¿sabes? Pero yo mi carrera la siento que tiene mucho fondo y es porque esto lo que hace es que ayuda a fortalecer toda esa autoestima que tanta falta nos hace. Entonces, ayuda mucho a trabajar a la mujer en su seguridad, en cuidar de ella, en sentirse bonita. No es un tema tan vacío como la gente pensaría, ¿no es cierto? Que dice, no, entonces el maquillaje, o sea, súper superficial. No, a la hora de la hora tiene mucho sentido, porque para mí, no sé, tú que eres, o sea, súper, o sea, no sé, me corregirías, pero para mí la mayoría de los problemas del ser humano vienen desde la autoestima. No, es verdad. Lo que tú dices es verdad y yo creo que no es superficial en el sentido, bueno, se puede convertir en superficial si tu identidad depende de tu apariencia física. Eso es correcto, ¿cierto? Cuando, cuando la persona sale, cuando la persona se maquilla para el otro y encuentra satisfacción en la respuesta del otro. Pero cuando tú te maquillas porque te gusta verte, cuando el otro te admira, es simplemente adición, es un complemento, pero no es el objetivo. Yo creo que, y sí es importante, porque si tú careces de apreciación, miremoslo desde este punto de vista, porque yo tengo conflictos con la cuestión de autoestima, con ese, como somos precisamente, pensamos de forma diferente. Es que autoestima, ¿qué es? Es que no es algo como, ok, ¿dónde me puedes vender 2 libritas de autoestima? Porque me hacen falta. Es que autoestima, en la forma en que yo lo veo, no es algo, es el resultado de algo. Si usted le Ok, quiere llamar autoestima, póngale autoestima, póngale esa cuestión. Pero es el resultado de uno poder empezar a ver, sé y aceptar y reconocer y apreciar lo que tienes. Entonces, cuando tú aprecias lo que tienes, entonces el resultado es una contentura que se refleja en lo que tú haces. Cuando ya si tú estás en apreciación de lo que tienes, cuando sales, no vas a salir a compararte, sales a disfrutar y a crear comunidad. Entonces, el resultado es todo este proceso. Al mismo sí, tiempo, sí, al mismo tiempo, pues hay algo que hay que hacer, ¿cierto? Uno se pone las gafas que le gustan, se hace el pelo que le gusta, bueno, hasta que me dure. Entonces, 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 son estas cosas de que uno dice, oíste, me caigo bien. Pues hay otras cosas en las que no me caigo tan bien, pero me caigo bien. exacto. Entonces, salga con eso. Entonces, yo creo que tu misión, lo que haces y y el mensaje que tienes, sí es supremamente valioso. Porque, quiérelo o no, estás alterando el mundo. Porque cuando la gente se acepta, sale a querer a todo el mundo. Y la Es gente que que se siente querida, bacanísimo. Dale. totalmente, no sé, bueno, es el amor propio, es que cuando uno se quiere, es lo que tú dices, es que cuando uno se quiere, uno quiere a todo el mundo. Es que eso es pues matemático. Cuando uno se siente bien, cuando uno se siente contento, cuando uno está en paz con uno, o sea, o sea, yo me doy cuenta, yo lo siento inmediatamente, o sea, cuando como que digo, es que me provoca, o sea, veo a todo el mundo lindo, quiero abrazar a todo el mundo, estoy contenta, y hay otros momentos en que no, que de pronto veo como cosas que no son chéveres, yo digo, es que este tiene esto, ¿sabes? Pero eso dependiendo por el proceso que yo estoy pasando. Entonces, por eso me parece lo que tú dices es muy valioso y es muy bonita esta profesión, es muy bonita porque yo veo el resultado en las mujeres, cómo se proyectan distinto. A mí me encanta verlas.
tremendo. Me- eh, tú, ¿Cuál es el futuro que tú ves para ti? Sí, porque tú hayas afectado, y tú me comentaste algo, ¿cierto? Entonces, de todas formas te digo, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves tu vida para Es, tu futuro? es que eso es otra cosa. Es que yo no, yo, es muy loco, pero yo siempre he dicho, yo nunca me he proyectado, jamás. Tal vez cuando estaba chiquita decía, me imagino viviendo en Estados Unidos, siendo independiente y que me vaya muy bien. Pero el resto, Alberto, te digo de corazón, en este momento como que, ¿cómo me veo en 5 años? No, que tengo cosas que yo digo, ve, chévere y me gustaría, por ejemplo, y que te lo comenté a ti y lo vamos a comentar, yo dije, me gustaría en algún momento poder contar mi historia y y que se vea eh, y que la gente pueda entender que le puede ir bien sin tener los recursos, sin tener una cantidad de cosas, sino que a través de la pasión, del amor, ¿sabes? De la responsabilidad, de la lealtad con el trabajo, del trabajo personal también, cómo puedes lograr cosas súper bonitas. Porque tú ahorita me preguntabas, ¿cómo te sientes con el éxito? Pero es que yo no siento no dejo de estar agradecida y no hay día que no me sorprenda con lo que me pasa. A mí la vida me pone en lugares maravillosos que yo digo, yo no puedo creer que yo estoy acá, yo no puedo creer que estoy en la Casa Blanca con el presidente a menos de medio metro viéndolo, o sea, y nos están haciendo todo un tour por la Casa Blanca. Yo no puedo creer estar sentada en el piso 35 de Sony, donde Michael Jackson se sentaba. Sabes, a mí me han tocado cosas que son, que yo digo, ¿cómo la vida me puso acá? O estar trabajando con L'Oreal en la Torre Eiffel, ¿sabes? En un fashion show en, en París Fashion Week. O sea, ¿dónde están? ¿Cuántos maquilladores del mundo? Pocos. Y yo, la niña de conquistadores, estar sentada ahí, que mi nombre es Claudia Betancourt. Yo digo, es que esto es increíble, esto es muy mágico. O sea, no dejo de sorprenderme, pero no siento como que yo ya lo logré. Nunca he tenido esa sensación. O sea, es como, la gente me dice, y me parece muy lindo, y mira, me da este sentimiento. La gente me dice, y muchos amigos, y me dice, te admiro mucho. Y yo, pero es como que, yo digo, me admira, porque yo no sé, no sé, claro, he logrado cosas lindas, pero yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué la admira? ¿Pero de dónde vendrá? O sea, ¿por qué? ¿Qué será? De pronto tengo una fortaleza para eso, de pronto he sido berraquita en salir del país y venirme a trabajar, o sea, pero lo veo muy natural, no sé cómo explicarlo, no lo veo como que, sí, es que yo ya, no, para nada, lo veo muy natural, lo veo como, yo me veo como veo al resto de mis amigos, al resto de mi gente, no me siento distinta. Yo creo que me encanta, yo creo que todo eso indica precisamente lo que te dijo tu profesora, que es tu forma de ser. Y corregí yo que no es la personalidad, porque cuando tú tienes una personalidad, por falta de una mejor palabra, revista, entonces la manifestación de tu vida está pegada a esa imagen, pero esa imagen no eres tú. Esa imagen es algo que tú haces. Cuando tú te vas para tu cama y estás acostado en tus pijamas y todo, no eres nadie. O sea, es que yo me Entonces, siento como la misma niña de conquistadores, exactamente igual hasta el día de hoy. Exactamente igual. O sea, en ese sentido, de que no soy como, no, entonces yo ya, para nada. yo creo que eso es muy importante para el gozo y para el éxito. Yo pongamos, tengo un cliente que es un político y a veces me toca que recordarle porque él no se ve como no te ves tú, como una persona importante. Inclusive una vez estaba él en Las Vegas y alguien vino a saludarlo y él sorprendido, pero ¿viste cómo me conoce? Y dice, pues claro, sus pancartas
sus billboards están por todos lados, ¿cómo que no? Cubriendo la ciudad, divino. Pero él que es que, ¿y este cómo me conoce? Entonces, es recordarle a la gente, en este caso, porque hay que utilizar esa imagen pública para el bien, pero no utilizar esa imagen pública como tú lo haces, para, como tú no lo haces tampoco, para empotrarme yo en una cuestión que es ficticia, porque al final es la calidad de vida que tú estás viviendo. Al mismo tiempo, brincando a lo que, de la razón por la cual te hice esa pregunta, y me vas a disculpar, de pronto muy atrevido, si quieres después No. editamos esto y lo cortamos, pero mira, yo veo o veía antes noticias de la embarrada en la televisión y en todos los lugares. Yo ya no los veo porque qué pereza. Yo no puedo hacer nada, me parece supremamente triste, pero lo único que yo puedo hacer es como de pronto plantar una semillita para que alguien que tiene una mayor cobertura pueda hacer algo. Entonces, yo creo que ese deseo que tú tienes cuando yo te dije que ves tú en el futuro, no estoy hablando del futuro de qué más plata vas a conseguir, qué más te vas a inventar, sino más bien cómo, cómo veo yo a la gente empezar un poquito a compartir y a regalar lo que tienen, ¿cierto? Porque parte de ti, como tú lo dijiste, es llevar o contribuir a que la gente se acepte y se aprecie a través de tu arte. Ujú. Pero a través de tu forma de ser, que es muy bella, pues decir, hombre, es que yo soy la muchachita de conquistador que quería ser mesera en Piccolo, la que me fui que me iba a mochilear, pero me fui para Miami en este carro destartalado con un Lamborghini detrás o con un Ferrari detrás. Y pues eso es una belleza, ¿cierto? Esto es una belleza de tu forma de ser Mm. y cómo compartir eso. Pienso Ujú. que parte de tu jornada es empezar a compartir, no en ese futuro distante, bueno, como tú me comentaste, a ver qué pronto hacemos en Instagram. Voy a apagar el aire. Dale, Un segundo. dale, Lo había puesto bajito y se prendió. listo, vamos a ver cómo nos va. Entonces habíamos hablado, ¿cierto? Que de pronto contar tu historia de alguna forma y yo listo, cualquier cosa que pueda llevar e inspirar a la gente. Tremendo, porque yo sé que hay por allá muchos Clauditas, y hay muchos Albertos, y hay mucha otra gente y no necesariamente para llegar donde tú llegaste, digámoslo así, pero poder tener una vida llena, esperanzadora y decir, voy a disfrutarme cada persona en su mundo, voy a disfrutarme de este carrito sin aire acondicionado, cayéndome. Esto es parte de mi jornada, sería muy lindo. Así que sería muy lindo. Ahí vuelvo y te empujo, porque no te estoy implantando la semilla, porque tú ya habías comentado de la semilla, que eso es lo que quería hacer. Pero lo que estoy plantando es la urgencia. Cuenta, y, cuenta. ya podemos hablar después y todo, pero yo creo que es importante porque tienes una historia bella para contar, más que la historia bella, tienes una forma de ser bella y hay que Ay, gracias. compartir. Ay, gracias. Y esas cosas, Ay. esas cosas inspiran, informan a una persona como yo. Porque empieza uno a mirar hacia atrás y dice, yo fui como medio mal parido hace 2 o 3 días. Yo tengo que ser más como Claudia. En serio, mira. Uf. Así que
Ay, gracias. O sea, no lo puedo creer. Eres, estás, tienes, tienes una plataforma grande. Es a veces simplemente incluir un poquito más en ese charol sin derramarlo, sin tirarlo, ¿cierto? Porque además hay que hacerlo por egoísmo. Todo lo que uno hace es por egoísmo, pues, pero hay que ver cuál clase de egoísmo es el que uno tiene. Pues hay gente que hace y ayuda porque se siente rico ayudar, pues lo está haciendo por mí. Pero qué bueno que haya más gente que haga cosas por los otros para sentirse bien. Entonces este mundo sería una cosa diferente. Podríamos prender el televisor y feliz porque noticias y noticias de que todo el mundo está apoyando a todo el mundo. Y no es regalar, no es cargar al perezoso, pero es regalar conocimiento, algo que inspire, en fin. Y tú, pues lo has hecho a través de tu maquillaje y ahora lo estás haciendo con tu historia. Ay, gracias, Alberto. O sea, no, como te digo, me quedo como sin palabras porque lo siento como que natural. Tremendo. Y es muy lindo de tu parte. Pues aquí tienes un fan tuyo, mi esposa es otro fan tuyo también, Ay, ya también. que empezamos a conocerte y bueno, a ver qué nos depara en el futuro. Sí, a ver qué Felicit podemos hacer, porque es muy lindo y lo que dijimos, si podemos, o sea, de repente hay gente que pasa por la dislexia y que no sabe cómo afrontarla o que no sabe que la tiene, como lo hablamos tú y yo, o yo lo que a veces con el ADD, más la dislexia más el ADD es complicado, pero uno encuentra, mira, uno encuentra su camino y el cerebro está formado de una forma diferente. eh, Pensamos distinto, pero no quiere decir que seamos ni más ni menos inteligentes, sino que encontrar, o sea, hay muchas cosas que podemos aportar a través de nuestras experiencias. Además, Alberto, hay algo que yo siempre hago. Yo he ido a muchos psicólogos, a muchos terapeutas. A mí me encanta el tema, me parece, y lo que yo te decía, yo pienso que al final del día lo que nos la misión de la vida es el autoconocimiento, ¿no es cierto? Es conocernos y entender de dónde vienen nuestras cosas, como para uno ya no conocer las cosas personal, trabajar en ello, trabajar en sus emociones, en sus feelings, en sus cosas que lo mueven. Entonces, cuando uno empieza a autoconocerse y todo eso, y tiene experiencias lindas y su vida empieza también a mejorar, eso a mí me encanta compartirlo. O sea, como dicen, lo bueno se recomienda. Me encanta, por eso me encanta hablar del tema. Y como lo hablé contigo y tú me decías, de pronto uno vuelve mucho a esa niña interior y yo me he cuestionado, sobre todo esta semana, toda la conversación que tú y yo tuvimos, yo decía, sí, no sé si vuelvo con dolor o muchas veces el tema lo toco porque también esto puede ayudar a otras personas a trabajar en eso que de repente no lo han descubierto. No es que yo diga que ya yo lo pasé y como le hemos dicho tenemos mucho trabajo y me falta mucho trabajo, pero de pronto ese fue el primer pasito para yo mejorar en mi aspecto, o sea, personal. Entonces me encanta recomendarlo siempre, o sea, mira, o sea, de pronto puedes chequear o esta terapia o este video. Entonces sí hay cosas que uno puede hacer por los otros y también me encanta como tú que me recomendaste tu libro. O sea, que ahí lo tengo ya en Amazon para pedirlo. Vamos a ver cómo me va con la lectura. Entonces, entonces son cosas que podemos hacer por los demás. Claro que sí. Yo creo que es importante, de pronto, bueno, vamos a estar en comunicación, porque que la gente pueda ver esas cosas es importante. Mira, yo descubrí que yo caía en el espectro de autismo hace 10 años, Ah, no digas. apenas. Y supe que era disléxico hace para ahí 3 años o 4. O sea que yo pongo este ejemplo, es como tú creías que era, pues si nada de esto es anormal, ¿cierto? Es simplemente otra forma de ver el mundo, otra configuración. Si lo mío no fue traumático, es simplemente genético.
El problema es que se convirtió traumático porque no sabía que era genético. Pues yo decía, pues qué Ujú, diablos, ¿qué pasó aquí? ujú. Pero lo importante de eso es que si gente puede verlo y saberlo, o por lo menos relacionarse con este tipo de cosas y verlas normal temprano en la vida, pues se van a ahorrar una cantidad de problemas. O sea, yo no reniego de mi camino porque mi camino me llevó a hacer el trabajo que hice, a escribir ese libro, Ujú. que no hablo bien el inglés, se me está olvidando el español y sin embargo lo escribí en inglés. O sea, no te Entonces, creo. O sea, que lo hablamos la vez pasada y yo te dije, ¿cómo te va con el inglés? Y tú me preguntaste a mí, yo ni me preguntes, o sea, porque no puedo con el español, no puedo con el no, español, voy a poder con el inglés, o sea, sí, me defiendo, puedo entender, pero, o sea, y de verdad que me da pena. O sea, esas cosas, yo digo, yo llevo 20 años viviendo en este país y sí, todavía me cuesta. sí, pero lo que pasa contigo es que tú creciste, digámoslo así, en un lugar donde se habla puro español, ¿cierto? Sí. Yo cuando vine me hice el propósito, por recomendación de todos mis hermanos, de hablar inglés, ver televisión en inglés y todo. Te digo, mi inglés conversacional es muy malo y sabrán por qué, porque yo no lo practico mucho, porque personas como yo no tienen esa, como esa cosa que es, aquí habla un poquito y el otro habla otro poquito, pero cuando hablo en monólogos y me permiten hablar, entonces ahí sí sale mejor, sí sale un poquito mejor el inglés. Ajá. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias a Claudia por, por compartirte, por regalarle esto a la gente que está bien, que te está viendo, y regalarle esto es regalarle tu forma de ser, Es cierto. porque no, eso es todo lo que uno puede hacer. Por eso no hablamos del éxito, porque utilicé el éxito porque eso son frases de cajón, pero más bien es el logro personal y que se ve manifestado en unas cosas materiales y unos reconocimientos sociales, pero el verdadero éxito es el que tú has logrado, esa forma de ser, esa contentura, ese poder como con el cliente que te conté que tengo, que decir, ¿y este por qué me conoce? Porque no está invertido en la imagen, sino que está invertido en, en la experiencia de la vida. Al final, eso es todo. Pues tú no te llevas tu imagen. Cuando estés ahí a punto de colgar los guayos y te van a decir, ¿de qué estás satisfecha? No, que yo fui la primera mujer de L'Oreal o lo que sea. Dice, no, las conexiones que tuve, las relaciones que tuve y que tanto me gocé, mi colchón de aire, mi carrito y mi Corolla y mi éxito y me gocé estar en la Casa Blanca y me gusto. Exactamente, así es. Bueno, mi niña, un Ay, abrazo. gracias, Alberto. Adoré hablar contigo. O sea, espero que sea la primera de muchas. Claro que sí, y lo va a hacer con seguridad. Mil gracias. Igualmente. Que estés bien. Gracias. Gracias. Bye.